I ara passem a la tercera ponent, Carmen. Carmen Íñiguez. Endavant, endavant. Vine. Carmen és... Aplaudiments. Carmen és professora del Departament d'Estadística i Investigació Operativa de la Universitat de València. Té més de X, estic així mirant, però amb X tendent a infinit, X anys d'experiència en epidemiologia ambiental. Hosti, vale, ja ha acertat. Ai. Carmen. I és membre del Node espanyol Multicountry Multicity, que és un consorci internacional on comparteixen dades de 52 capitals espanyoles, en aquest cas, per a fer l'anàlisi d'exposicions ambientals i salut a escala global. En aquest cas es va parlar del risc de tindre un part prematur degut a la calora o el caloret. Per tant, doncs ja està, ja ho tenim tot. Carmen, ja ho tens? Vale, te deixe. Bueno, pues, ostras. Hola, soy Carmen y voy a hablaros de un estudio de prematuridad y calor. ¿A quién tengo que decirle que pase? Pues pasa corriendo. Bien, los nenes no son adultos pequeños. Y al igual que ellos no son adultos pequeños, los bebés prematuros tampoco son simplemente bebés pequeños. Son bebés que, como una perica que se ha caído antes de tiempo, están inmaduros. Y esa inmadurez les puede pasar factura en salud a lo largo de toda su vida. Es un problema serio en salud, por tanto. Cada año en el mundo nacen 15 millones de bebés prematuros y el número está aumentando. Está aumentando como la temperatura ambiente, ¿vale? De hecho, pasar... ¿Qué te hago? ¿Te hago así? Vale, genial. Vale. Te has pasado de pasar la anterior. Vale. De hecho, en las últimas décadas hay muchos estudios que sugieren que ambas cosas están relacionadas. La temperatura que aumenta y los prematuros que aumentan. Sin embargo, la evidencia sigue sin ser concluyente porque falta mi estudio. No, eso es broma. Vale, no, porque la evidencia se apoya sobre todo en estudios locales, ¿vale? Y estudios locales para abordar temperatura ambiente es una limitación. Vale. El tema es que la temperatura no es un tóxico y por lo tanto la misma dosis no tiene un efecto universal, ¿vale? 9 grados no son lo mismo en todas partes. Para ver eso fácilmente no hay que salir de España. Si yo os enseño ese gráfico y la parte superior del mismo y os digo que es una distribución de temperatura ambiente y os digo que una distribución es de Burgos, de gente de Burgos, y la otra distribución es de gente de Alicante, ¿necesito deciros quién es quién? No, porque sé perfectamente que en Burgos hace más frío. Eso está claro, ¿verdad? Vale, pues lo que ocurre es que yo no me acostumbraré nunca al arsénico, pero a la temperatura sí me acostumbro. Y por tanto, el efecto que tienen 9 grados no es el mismo en Burgos, que están acostumbrados, que en Alicante, que es mogollón de frío. ¿Vais bien? Así, abajo puedo ver que es el riesgo de mortalidad asociado a la temperatura, que a esos 9 grados un burgalés está en la gloria maravillosa, ¿vale? Pero un alicantino está literalmente muerto de frío, ¿vale? Porque ese riesgo es significativo. ¿Vais bien? Vale. Por tanto, la evidencia en temperatura se adquiere en estudios con muchas localizaciones y todas analizadas igual. Y en ese sentido, el consorcio MCC es una oportunidad maravillosa, porque es una red sin pasta, ¿vale? No siempre hace falta pasta, donde muchos investigadores simplemente comparten sus datos. ¿Para qué? Pues para poder utilizarlos de los demás, ¿vale? Y hacer estudios de temperatura. Pertenecer a la red es muy importante, es útil por muchas razones, pero para este estudio la ventaja trascendental de estar en la red es la red de contactos, ¿vale? Hacer amigos. ¿Vais bien? Sigo. Sí, sigo. Bien, entonces, ¿qué es lo que quiero yo? Pues yo quiero, con el paraguas del MCC, estudiar la relación entre calor y parto pretérmino en tantos climas como pueda. Vamos, a lo que me dé la vida. ¿Vale? Sí. Bien,
¿Y cómo lo quiero hacer? Pues bajo un diseño de series temporales agregadas a nivel de ciudad, solo veranos, porque voy a trabajar con calor, y con 3 años al menos para tener datillos. Mi unidad de la serie será el día. Por tanto, cada día yo voy a mirar qué temperatura media ha hecho y voy a mirar los niños prematuros que nacen ese día y los días siguientes. Y voy a hacer un análisis en 2 fases. Primero, ciudad a ciudad, y después uniré todos los resultados de las ciudades para poder concluir algo genérico. Bien, ¿y cuál es el problema que tengo? Pues que a pesar de que el análisis es con series temporales, o sea, son datos agregados, yo necesito los datos de todos los malditos nacimientos que ha habido en esos sitios, nacimiento por nacimiento. ¿Vale? Y eso es un problema de cara a la participación porque implica mucho papel que tienen que rellenar los colaboradores y mucho trabajo. Vale, entonces ya podemos seguir. Vale, entonces hemos conseguido un lujo, que participen 7 países, ¿vale? Los 7 países que han participado son Canadá, Ecuador, Estonia, Japón, Paraguay, Suiza y España. Y suman un total de 141 ciudades que están ahí pintadicas. Ahora, pasa. Vale, y problemillas, piedras en el camino, pues mogollón, ¿vale? Relacionadas con la temperatura. La temperatura, como hemos visto en la curvita antes de mortalidad, no tiene una forma lineal su asociación, ¿vale? Eso es intuitivo. Uno está cómodo en una temperatura normalita y cuando hace mucho frío o mucho calor y te alejas de ese punto, de esa banda de confort, estás mal. Entonces, la relación es no lineal. Y además, es una relación retardada, porque resulta que la temperatura de hoy puede no afectarme hoy, sino dentro de unos días. ¿Vais bien? Entonces, por ahí tengo reto. Retos con la propia prematuridad. El primer reto, ¿vale?, es que las concepciones son estacionales. ¡Ostras, qué problema! Resulta que hacemos bebés más unos meses que otros, ¿vale? Por ejemplo, aquí en Valencia, en Fallas, es época boom, ¿vale? Entonces, triunfamos más. Mis 2 hijos son de Fallas, ¿vale? O sea que sí, triunfamos más. Vale. ¿Qué pasa con esto? Esto es un problema, porque si voy a contar las peras verdes que caen de mi árbol, una verdad absoluta es que no pueden caer más peras que las que hay. Y si las peras que hay van cambiando de día en día, o las controlo en mi modelo, o tendré un sesgo en los resultados, ¿vale? Entonces, pasa para adelante que luego voy para atrás. ¿Ah, ya me va? Vale, pues paso para adelante. Vale, entonces, para solucionar ese ajuste de tener que controlar por la estacionalidad de la concepción, utilizo una aproximación que se llama Pregnancy at Risk Approach, ¿vale? Y en esa aproximación, básicamente lo único que hago es dividir mis peritas verdes por las peritas verdes que hay en el árbol. Para poder calcular eso, necesito ir en diagonal sumando en la base de datos. Porque yo tengo nacimientos, pero el que mañana nace con 38, hoy tenía 37. Entonces, si sumo los nacimientos en el futuro, tengo los susceptibles de ser prematuros hace unos días. ¿Vais bien? Por tanto, yo necesito una base individual. Si lo quiero hacer bien, además, con cuidado tendré que ver cómo está compuesta esa caja de peras vulnerables de caerse del árbol. O sea, si están más o menos maduras o si están súper verdes, ¿vale? O sea que necesito datos individuales. Y eso me lleva a otro problema de los datos de prematuridad. Y es que necesito datos individuales y los datos individuales de nacimientos prematuros es una información sensible, que está protegida por las leyes en muchos países. Así que no es fácil colaborar en este estudio. Para que la gente lo haya podido hacer, pues ha habido que hacer un framework de trabajo con mucho script de R, mucha demo, ¿vale? Y mantener un montón de feedback con todo el mundo, para que cada uno se pueda unir allá donde pueda, como en el Camino de Santiago, en la etapa que te viene bien, ¿vale? Vale, pues por último, otro problema de la prematuridad son los conteos bajos. Así que tengo la espada de la baja potencia estadística que nos mata, ¿vale? Por tanto, necesito un modelo flexible, que en este caso es la condicional Poisson, y que se animen muchos, ¿vale? No mucho más. Con respecto a temperatura, no me pararé más. Solo decir que para estos problemas de relación retardada y no lineal, pues tengo un modelo que funciona súper bien y que encima me devuelve
colapsaba en una curva el efecto total de una exposición. O sea, a lo largo de todos los días que vaya a tener un efecto, ¿vale? Ese es el DLNM y es el modelo en torno al cual se forma la red MCC. De hecho, es el creador del modelo, el líder de la red, ¿vale? Porque pues es el martillo metodológico con el que clavar los clavos en este caso. Vale, paso corriendo y ya os presento resultados. Vale, a ver, después de todo este trabajo, al final hemos conseguido trabajar con tantos como casi 52 millones de nacimientos, que son mogollón, ¿vale? De los cuales más de 2 millones eran prematuros. Y hemos cubierto el objetivo de tener una representación climática muy buena, ¿vale? De hecho, mis veranos, ¿vale?, oscilan entre 6 grados en Estonia, un verano de 6 grados, tragedia griega para mí. Me muero de frío, ¿vale? A un verano en el que la temperatura media en verano era de 26 grados, ¿vale? Pues tragedia griega para mi marido que está por ahí y es caluroso. Porcentaje de prematuros, entre 3,5 en Japón, ¿vale? Muy pocos, a un 11,5 en Paraguay. Mogollón. En España es alrededor de un 6%. Vale, ¿y hemos encontrado riesgo? Ostras, sí, ¿vale? Una curva de riesgo significativa en todos los países y creciente en todos menos Ecuador. En Ecuador se viene abajo al final, ¿vale? Y además, un punto de disparo en torno al percentil 75. O sea que con temperaturas calentitas, el riesgo de prematuridad aún es mayor. Vale, y por cuantificar, ¿qué pasa por tener mucho calor en verano? Por estar en el percentil 95. Pues como poco, en el mejor de los casos, que es Suiza, tengo un 6% más de niños prematuros. Y en el peor de los casos, que es Estonia, quedaros con que es el más frío, ¿vale? Por tanto, el de más riesgo. En Estonia tengo un 18% más de niños prematuros, lo cual es mogollón por solo la temperatura. Vale, los siguientes pasos, pues como los hermanos más madera, esto es la guerra, cuantas más mejor, ¿vale? De hecho, ya hemos analizado casi 100 ciudades más, en Australia, Brasil, Estados Unidos e Israel. Y pues también un par de huevos fritos, ¿por qué no? Entonces, hemos analizado otros puntos, otros endpoints de duración de la gestación, ¿vale? Y hemos visto cosas muy bonitas, ¿vale? Pero ya no me da tiempo. Y pues estamos analizando características, cómo afectan características maternas e infantiles, por ejemplo, la raza, en este tema del efecto del calor en los prematuros. ¿Por qué? Pues porque la variedad de la perita también es un factor de interés, ¿vale? Y bueno, pues ya yo me despido deseando pues, que os haya gustado el trabajo y poder aportar algo para que todas las peras sean como estas dos así de lozanas. Gracias.